Lectura. El primer antepasado del hombre. Johansson, Donald. E. Edey, Maitland. El primer antepasado del hombre. Un sensacional hallazgo. Lucy. Editorial Planeta. País España, 1982. Páginas 11 a la 22. La mañana del 30 de noviembre de 1974 me desperté al amanecer, como suele sucederme cuando estoy en una expedición sobre el terreno. Estaba en Etiopía, acampando al borde de un pequeño y fangoso río, el Awash, en un lugar llamado Adar, a unos 150 kilómetros al norte de Addis Abeba. Vivía allí desde hace varias semanas, actuando como codirector de un grupo de científicos que buscaban fósiles. Algunas personas tienen el don de descubrir fósiles. Otras no dan con uno. En una cuestión de práctica, de entrenar el ojo para que vea lo que uno quiere que vea, nunca llegaré a tener la habilidad que demuestran algunos Afar. Ellos pasan toda su vida caminando por las rocas y las arenas. Nunca necesitan tener buena vista, porque sus vidas dependen de ella. Se dan cuenta inmediatamente de cualquier cosa insólita. Les basta un vistazo rápido pero experto a todas estas piedras y guijarros para descubrir un par de cosas que una persona que no conoce en el desierto sería incapaz de ver. Tom y yo exploramos durante un par de horas. Era ya cerca del mediodía y la temperatura se acercaba a los 43 grados. No habíamos encontrado mucho. Unos cuantos dientes del pequeño caballo antiguo y parión, parte del cráneo de un cerdo también extinguido, algunos molares de antílope, el fragmento de una mandíbula de mono. Teníamos ya grandes colecciones de todo esto, pero Tom insistió que nos lleváramos estas piezas para añadirlas al puzzle general y hacer encajar todo en el conjunto. Lo tengo todo, dijo Tom. Cuando volvemos al campamento. Ahora mismo. Pero antes retrocedamos por ahí y exploremos el fondo de aquel barranco. El barranco en cuestión estaba mismo de la cresta de la elevación, donde habíamos estado trabajando toda la mañana. Otros colaboradores lo habían explorado completamente por lo menos 2 veces sin encontrar nada interesante. Sin embargo, coincidente de la sensación de suerte que no había abandonado desde que me desperté, decidí dar una última vuelta. No había casi ningún hueso en el barranco. Pero cuando menos nos dispusimos a regresar, noté la presencia de algo situado a medio camino de la pendiente, sobre el suelo. Esto es trozo de un brazo de homínido. Dije. Imposible. Es demasiado pequeño. Será de algún tipo de mono. Nos arrodillamos para examinarlo. Demasiado pequeño. Repitió Gray. Moví la cabeza negativamente. Por esta pieza al lado de tu mano. También es de homínido. ¡Dios mío!, exclamó Gray. La tomó. Era la parte posterior de un pequeño cráneo. A poco más de 1 metro había parte de un fémur. El hueso del músculo. ¡Dios mío!, exclamó de nuevo. Nos incorporamos y comenzamos a ver trozos de huesos en la pendiente. Un par de vértebras, parte de una pelvis, todos ellos de un homínido. Un pensamiento increíble, inadmisible, cruzó por mi mente. ¿Y si todos aquellos huesos ajustara? ¿Podría ser parte de un único esqueleto, muy primitivo? Nunca se había encontrado un esqueleto así, en ninguna parte. Mira esto, dijo Gray. Costillas. ¿Un único individuo? No puedo creerlo, dije. Simplemente no puedo creerlo. Por todos los cielos, mejor que lo creas. Gritó Gray. Aquí está, aquí mismo. Su voz se convirtió en un aullido, y yo me uní a él. Empezamos a dar saltos de alegría bajo aquel calor de 43 grados. No teníamos nadie más con quien compartir nuestros sentimientos y nos abrazamos, empapados y sudorosos, gritando y bailando sobre la grava ardiente ante los pequeños restos marrones, que considerábamos, de modo casi seguro, partes de un único esqueleto de homínido esparcidas alrededor nuestro. En la primera noche nadie se metió en la cama. Nos la pasamos hablando sin parar y bebiendo una cerveza tras otra. Había un magnetófono en el campamento y la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, resonaba en el cielo nocturno una y otra vez al máximo volumen, reflejando nuestro propio entusiasmo.
En algún momento de aquella velada inolvidable, no recuerdo en qué momento, el nuevo fósil asumió el nombre de Lucy, y desde entonces se le ha conocido así, aunque su nombre auténtico, su nombre de registro de la colección de Adar, es al 288-1. Lucy. Esta es la pregunta que me hacen siempre quienes ven el fósil por primera vez. Tengo que explicarles. Sí, porque era del sexo femenino, y porque teníamos puesta la canción de los Beatles. Además, aquel descubrimiento nos hizo volar a todos por el cielo. Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo supiste que era mujer? Por su pelvis. Teníamos un hueso pélvico completo y su sacro. La abertura pélvica en los homínidos ha de ser proporcionalmente mayor en las hembras que en los machos para poder dar luz hijos con cerebros grandes, por lo tanto era una hembra. Luego, la siguiente pregunta. ¿Era homínido? Desde luego. Caminaba erguida. Caminaba tan bien como nosotros. Sí. ¿Qué es exactamente un homínido? Esto suele terminar la tanda de preguntas, porque no hay respuesta sencilla que dar. La ciencia ha tenido que permitir cierta flexibilidad en la definición, porque todavía no sabemos cuándo aparecieron por primera vez los homínidos. Sin embargo, puede decirse con seguridad que un homínido es un primate que camina erguido. Es decir, que se trata de un antepasado extinguido del hombre, en alusión al género Homo, o de un pariente colateral del hombre, o de un hombre auténtico. Todos los hombres son homínidos, pero no todos los homínidos son hombres. Podemos imaginar la evolución humana iniciando a partir de un tipo primitivo parecido a los simios antropoides, que fue evolucionando paulatinamente a lo largo de mucho tiempo, haciéndose cada vez menos antropoide y más humano. Yo soy homínido. Soy ser humano. Parentesco al género Homo y la especie Sapiens. Hombre pensante. Quizá debería de decir más bien hombre que sabe, hombre que es lo bastante inteligente para reconocer que es un hombre. Hubo otras especies de Homo que no fueron tan inteligentes, antepasados actualmente extinguidos. El Homo sapiens empezó a surgir hace un centenar de miles de años, quizá 2 o 3 centenares de miles, dependiendo de la calificación que se dé al hombre de Neandertal. También era Homo. Algunos creen que pertenecía a la misma especie que nosotros. Otros creen que era un antepasado de nosotros. Unos pocos le consideran como un primo nuestro. Yo opino que Neandertal es coespecífico con Sapiens, conmigo mismo. Alguien propuso vestirlo con un traje de calle y dejarlo suelto en el metro. Es cierto. Podríamos hacerlo y nadie se daría cuenta, tenía solamente los huesos más pesados que la gente de hoy en día, con unos cuantos rasgos faciales más primitivos. Pero era un hombre. Su cerebro era tan grande como el de un hombre moderno, aunque la forma de este cerebro era ligeramente diferente. ¿Podría cambiar sus monedas en la taquilla del metro y reconocer un billete? Desde luego que sí. Podría hacer muchas cosas más complicadas. Las estuvo haciendo en gran parte de Europa, África y Asia hace 60.000 o 100.000 años. El hombre de Neandertal tuvo antepasados humanos. Antes de él hubo un tipo menos avanzado, el Homo erectus. Si lo dejáramos suelto en el metro, es probable que la gente lo mirara con desconfianza. Antes del Homo erectus hubo un tipo realmente primitivo, Homo habilis. Si lo metiéramos en un vagón del metro, probablemente la gente se correría al otro extremo. Es posible que antes del Homo habilis la línea del hombre desaparezca del todo. La parada siguiente, hacia el pasado, después del Homo habilis, podría ser algo parecido a Lucy. Todos los citados eran homínidos. Todos caminaban erguidos. Algunos eran humanos, incluso de tipos extraordinariamente primitivos, otros no eran humanos. Lucy no lo era. Aunque vistiéramos con todo cuidado a Lucy, no tendría el aspecto de un ser humano. Venía demasiado lejos, fuera ya del alcance de la línea humana. Sucede esto cuando se sigue hacia atrás una línea evolutiva. Si uno penetra lo bastante lejos en el pasado, descubre que lo que tiene entre manos es un ser enteramente diferente. En la línea de los homínidos, los más antiguos son demasiado primitivos para poderlos calificar de humanos. Hay que darles otro nombre. Lucy pertenece a esta categoría. Durante 5 años guardé a Lucy en una caja fuerte de mi despacho del Museo de Historia de Cleveland.
Metí primero en una caja no muy honda un relleno de espuma amarilla, y corté pedazos de espuma para que cada uno de los huesos se ajustara a un hueco hecho a medida. Todos los visitantes del museo, así me lo parecía, querían ver a Lucy. Lo que más les sorprendía era su pequeño tamaño. La circunferencia de su cabeza, según se deduce de los fragmentos que se han recuperado de su cráneo, no superaban mucho los 30 centímetros. La estructura de Lucy era apenas superior al metro, aunque sin duda era una persona adulta, puesto que sus muelas del juicio habían salido totalmente y habían sufrido varios años de desgaste. En mi opinión, su edad estaba comprendida entre los 25 y 30 años en el momento de su muerte. Presentaba ya un inicio de artritis o de otra enfermedad ósea, según se deduce de la deformación de sus vértebras. Si hubiese vivido mucho más tiempo, probablemente esta enfermedad hubiese empezado a incomodarla. El sorprendente buen estado de sus restos, tan completos, se debe a que murió de modo tranquilo. No había señales de dientes en sus huesos. No estaban aplastados o astillados, como había sucedido si la hubiese matado un león o un felino de colmillos cortantes. No se habían llevado su cabeza en una dirección y sus piernas en otra, como quizás habían hecho las hienas. Quedó depositada sencillamente donde la encontramos entera, y sobre la arena de la orilla de un lago o un río desaparecido hace tiempo, y allí murió. Es imposible decir si murió a consecuencia de una enfermedad o por haberse ahogado accidentalmente. Lo importante fue que ningún depredador pudo encontrarla y comérsela después de muerta. Su cadáver se mantuvo inviolado, se cubrió lentamente de arena o de barro, se fue enterrando cada vez más profundamente, y la arena se endureció y se convirtió en roca bajo el peso de los estratos posteriores. Estuvo encerrada silenciosamente en su tumba adamantina un milenio tras otro hasta que las lluvias de Adar la devolvieron a la luz. Si yo hubiese esperado unos cuantos años, las siguientes lluvias podrían haber arrastrado sus huesos por el barranco. Se habrían perdido, o por lo menos habrían quedado muy dispersos, y hubiese sido posible comprobar que pertenecía al mismo esqueleto. Lo realmente extraordinario era que hubiese salido a la luz tan recientemente, probablemente en el último año o en los últimos 2 años. 5 años después todavía hubiese estado encerrada. 5 años después hubiese desaparecido. De hecho, la parte frontal de su cráneo ya se había perdido, arrastrada quién sabe dónde. No pudimos dar con ella. Por lo tanto, lo único que no podemos medir con una precisión real es el tamaño de su cerebro. ¿Qué tiene de especial Lucy? O como dijo otro miembro de la expedición, ¿cómo pudo durante meses sacar de quicio nuestras pequeñas mentes de antropólogos? Por 3 motivos, les contestaba siempre. En primer lugar, lo que ella es, o deja de ser, es diferente de todo lo que se ha descubierto y catalogado hasta el presente. No encaja con nada. Es simplemente un homínido muy antiguo, muy primitivo, muy pequeño. Tendremos que decidirnos de algún modo a clasificarla, a encontrarle un nombre. Lo segundo, diría luego, es su estado completo. Hasta que descubrimos a Lucy no existía en realidad ningún esqueleto tan antiguo. El más viejo era uno de aquellos neandertalenses que he citado y que tiene unos 75.000 años de edad. Es cierto que hay fósiles de homínidos más antiguos, pero se trata únicamente de fragmentos. Todo lo que ha podido reconstruirse de ellos se ha hecho ajustando entre sí una multitud de pequeñas piezas. Un diente por aquí, un trozo de mandíbula por allá, quizá un cráneo completo en algún otro lugar, más un hueso de pierna procedentes de 2 docenas de individuos que quizá han vivido a centenares de kilómetros de distancia y que estuvieron separadas en el tiempo por 100.000 años. O sea que al contemplar el resultado de la reconstrucción es inevitable preguntarse, ¿hasta qué punto es real? En el caso de Lucy sabemos que sí, que todo está ante nosotros. No hay que hacer suposiciones. No hay que imaginar un hueso de brazo que falta. El hueso lo estás viendo. Por primera vez estás viendo una cosa así de un ser más viejo que un neandertalense. ¿De cuándo? Este es el tercer punto. El hombre de Neandertal tiene 75.000 años de edad. Lucy tiene aproximadamente 3,5 millones de años. Es el esqueleto más viejo, más completo, mejor conservado de cualquiera de los antecesores bípedos del hombre que hayamos encontrado nunca. Esta es la importancia de Lucy. Su estado completo y su gran antigüedad, que la convierten en un hallazgo único en la historia de los fósiles de homínidos.
Comentario. El antropólogo Johansson, en su búsqueda de fósiles, tuvo la inmensa fortuna de encontrar a Lucy, el esqueleto más completo y antiguo que habitó Etiopía en las laderas de la Suachi. Gracias a la naturaleza, se conservó por varios millones de años. De acuerdo a las investigaciones del paleoantropólogo, Lucy es un homínido, ya caminaba erguida, la anchura de la pelvis permitió establecer su sexo femenino. Por sus dientes molares se infirió su edad, que fluctuaba entre los 25 y 30 años. Por el desgaste de los huesos surgió la hipótesis de una posible enfermedad relacionada con la osteoporosis. Su cráneo medía aproximadamente 30 centímetros, su estatura era diminuta, y su nombre se debió a la canción de los Beatles Lucy en el cielo de diamantes. El esqueleto tiene una antigüedad de más de 3,5 millones de años, más viejo que los neandertales que datan aproximadamente de 75.000 años.